tu iglesia verdadero y tu palabra verdadero. Señor, hoy venimos aquí para escuchar tu palabra y queremos recuperar nuestro corazón nuevamente como un corazón principal que cuando recibimos salvación, por medio de tu palabra, por medio de comunicación con los hermanos, queremos entender tu presencia. Tú estás con nosotros. Señor, tú no nos diste iglesia, nosotros, ¿dónde podemos alimentarlo? ¿Dónde podemos recuperar nuestro corazón? ¿Dónde podemos descansar verdaderamente? Por medio de tu iglesia, queremos descansar verdaderamente en tu palabra con nuestros hermanos. En el mundo muchas almas perdidas están corriendo infierno y también muchas religiones están predicando tu palabra. Aún así, alguna religión no tiene un conocimiento correcto conforme tu palabra. Señor, ábrenos nuestros ojos y oídos para ver el estado de ellos y escuchar el clamor de ellos. Por medio de esto, nosotros queremos desear para predicar más a muchos lugares. También queremos escuchar el clamor de almas perdidas, primeramente nuestra familia y amigos y conocidos. No escuchamos verdaderamente. ¿Quién puede predicar fuertemente cuando arriesgó su vida en sus zonas? Señor, ayúdanos y guíanos en nuestra vida cristiana para vivir conforme tu voluntad y tu palabra verdadero. En el mundo, muchos pastores y misioneros y muchos hermanos están esforzando y recibiendo muchas aflicciones y sufrimientos. Nosotros también queremos predicar evangelio verdaderamente y fuerte. Aún recibiremos una persecución y aflicción y dificultades. Como ancianos de fe, ellos superaron y arriesgaron su vida para evangelizar todo lugar. Nosotros queremos aprender acción de ellos y también queremos dar una influencia buena a otros hermanos. Tú nos hizo como un cuerpo, como una iglesia y familia. Nosotros queremos dar un buen efecto uno con otros por medio de nuestras acciones y vocabularios y oraciones. Señor, haznos orar uno con otros para que podamos acompañar verdaderamente en nuestra vida cristiana. Cuando escuchamos una petición de oración a otros hermanos, queremos orar verdaderamente, no queremos mentir. Señor, si tenemos un pecado oculto en nuestra vida cristiana, Señor, disciplínanos para cambiar y corregir y caminar camino de ti. Por medio de esto, nosotros queremos recibir tu bendición hasta físicamente. Tú quieres darnos una bendición verdadera, pero no obedecemos. Si no obramos conforme a tu palabra, ¿quién pueda recibir tu bendición y recompensa todo? Entonces, hoy también queremos ajustar y corregir nuestra vida cristiana conforme tu palabra, sermón dominical. Y también tenemos muchos plan anual en nuestra iglesia. Señor, nos guíe en nuestro plan anual para glorificar bien y cumplir todo tu voluntad en nuestra iglesia. Y también cada hermano se está predicando como palabra, video y con consulta. Señor, dale más una fuerza para predicar sin temor nada. Y también bendice a muchos hermanos han
sacrificando y sirviendo en tu iglesia. Señor, dele más una bendición grande para que pueda servir y sacrificar sin falta nada hasta el final Señor, hasta el final del mundo. Señor, espero que esté con nosotros hasta el final del tiempo para obtener tu voluntad por medio de sermón dominical. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Yo les leo: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hasta aquí. La palabra ser salvo significa nacer de nuevo, ¿verdad? Cuando somos salvos, somos como bebés espirituales a los ojos de Dios. Nuestra vida humana crece física y emocionalmente hasta que morimos. De la misma manera, nuestra fe debe crecer hasta que venga el Señor. Cuando no hay crecimiento en la fe o se paró el crecimiento en la fe, significa que hay algún problema en la fe o en la vida de fe. Aquellos que han recibido la gracia de perdón de los pecados deben rebosar de alegría y acción de gracias, ¿verdad? Porque la salvación es una experiencia real. Pero no debemos permanecer solamente en ese santo gozo y acción de gracias. Cuando un bebé nace, no puede gatear ni caminar. No puede hacer nada sin la ayuda de sus padres. Pero a medida que moran en los brazos de sus padres, crecerán y cambiarán. Los padres estarán encantados de ver crecer a su hijo y querrán compartir más alegría. Es normal. Pero qué tan triste sería para un padre si tuviera su hijo que hubiera estado postrado en cama durante 10 años o 20 años, ¿verdad? ¿Por qué? No puede levantar, ni caminar, ni hablar. Menciono 3 tipos de personas en el texto principal. Debemos saber que esto es un significado de crecimiento espiritual. No podemos recibir una lección físicamente, ¿verdad? Aún menciono padre, hijito, como jóvenes. No está explicando solamente como físicamente, ¿verdad? Está explicando condición de espiritual. Hay creyentes en la iglesia que son como niños que acaban de ser salvos en la fe y
Esta es la fe de un joven poderoso que lucha contra el diablo y gana, ¿verdad? Y están los santos, como la fe del Padre, que maduran en carácter y cuidan bien de sus familias. En el versículo 12, escrito: hijos, que vuestros padres os son perdonados en su nombre. El versículo 14 también dice: hijos, os he escrito porque habéis conocido al Padre. El solo hecho de ser un hijo de fe en gracia es un privilegio que Dios le ha dado a un hijo salvo. Lo primero que sabemos en Cristo es que nuestros pecados son perdonados. Este gozo es incomparable con cualquier cosa en este mundo, ¿verdad? Los hijos, por muy pequeños que sean, le conocen a sus padres. Es por eso que los versículos 12 y 14 dicen que conocéis al Padre. Además, los hijos nacidos deben vivir en las casas de sus padres para ser protegidos y criados. Y un hijo recién nacido espiritualmente debe anhelar la palabra de Dios, que es leche espiritual no adulterada. Crecen con la ayuda de sus padres y hermanos, ¿verdad? A través de las características de los niños pequeños, podemos pensar en el proceso de crecimiento de nuestra fe. Un niño está más interesado en el regalo que en la persona que se lo da. Sin embargo, a medida que crezca, tendrá un mayor interés y más aprecio por la persona que le dio el regalo, ¿verdad? Los que son pequeños en la fe están más interesados por los dones de Dios y la salvación nada más. Pero cuanto más crecemos, más nos damos cuenta de que el Señor es lo más importante en nuestras vidas. Una persona que tiene la fe infantil a menudo no distingue entre lo que es más importante y lo que es menos importante. Pero los que tienen la fe madura conocen el corazón del Señor y se esfuerzan por distinguir entre los asuntos importantes. Una persona que tiene la fe infantil es buena para decepcionarse en cosas triviales. Se sorprenden fácilmente, se frustran fácilmente y se deprimen fácilmente. Sin embargo, una persona que ha crecido en la fe no se deja influir por las circunstancias que le rodean y su corazón no se sacude. Una persona que tiene la fe infantil está muy interesada en su propia imagen y le gusta exponerse fingiendo saber, ¿verdad? Pero los que han crecido en la fe solo están interesados en la gloria del Señor y en la elevación del Señor. Una persona que tiene fe infantil se preocupa más por lo físico y visible que por lo espiritual. Es por eso que una persona que tiene la fe infantil le interesan las cosas que son divertidas, dramáticas y emocionantes. Pero los que han crecido en la fe ponen su corazón más por lo invisible, lo eterno y lo espiritual. Y los que han crecido en la fe están interesados en el fruto de Dios, ¿verdad? Una persona que tiene la fe infantil le duelen cosas que no son importantes y está muy influenciado por los
ambientes y las emociones. Pero aquellos que han crecido en la fe tienen el discernimiento para ver lo que es más grande y más importante en Cristo. Los santos en Corinto sabían mucho acerca de la Biblia y tenían muchos dones de Espíritu Santo. Sin embargo, incluso después de ser salvos, continuaron cometiendo muchos pecados y tuvieron muchas disputas entre los santos al frente de gentiles. ¿Fue predicado bien el evangelio por esta forma de ellos en zona de Corinto o no? Creo que no, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo envió una carta a los corintios. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 6, versículo 6 al 7. 1 Corintios está después de Romanos, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 6, versículo 6 al 7. 1 Corintios capítulo 6, versículo 6 al 7. Primera Corintios capítulo 6, versículo 6 al 7. Primera Corintios capítulo 6, versículo 6 al 7. Yo les leo. Sino que el hermano con el hermano peleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque nos prís más bien el agravio. Porque nos prís más bien el ser defraudados. El apóstol Pablo dice, el versículo 7 dice que, ¿por qué nos prís más bien el agravio? ¿Por qué sufrís más bien el ser defraudados? Por causa del evangelio, por el Señor y por causa de los santos, ¿verdad? Significa que el deseo de comprender y respetar más a los demás es una fe madura. Nosotros también podemos tener disputas en nuestras relaciones con las personas del mundo o con los hermanos, ¿verdad? Incluso si no han hecho nada malo, el coraje de pedir perdón primero para recuperar la relación es una fe madura, ¿verdad? Si es por el bien de la otra persona, por Dios y por el evangelio, debería ser así, ¿no? Aún si pide perdón, no es que hizo algo mal realmente, para recuperarlo. Es buena al frente de Dios. Aunque le recibiera mal entendimiento, debe dejarse a la conciencia de la otra parte, ¿verdad? Conciencia de otra persona, no de nosotros. Entonces hay que dejarlo. Solamente tenemos que accionar bien al visto de Dios. Pero si tratamos de argumentar el bien y el mal hasta el final, no podemos encontrar la imagen de un santo salvo en nuestra parte, ¿verdad? En ninguna parte. Dios dice que es mejor perder. ¿Por qué? Dios tiene todopoderoso. Nos dará una recuperación, nos dará una paz. Paz, alegría, verdadero vino por medio de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros solamente tenemos que accionar conforme palabra de Dios. Dios nos dio. Sería mejor, se pierde algo, pero no nos perderemos algo.
¿Por qué? Dios está viendo. Entonces, para recuperar la relación, sería mejor, vamos a decir perdón. Si hay relación malos, alguien, si tiene corazón, primeramente hay que decirle perdón, nada más. Con podría recuperar las relaciones, ¿verdad? Y también en la región de Corinto, la idolatría era tan frecuente que la mayor parte de la carne y muchas cosas que se vendía en el mercado eran los sacrificios de los ídolos. En ese momento había personas en la iglesia de Corinto que tenían problemas en sus corazones debido al sacrificio de ídolos. ¿Puede un cristiano salvo comer el sacrificio de los ídolos? Está pensando, juzgando lo demás. Los sacrificios a los ídolos no contaminan a los cristianos. Ellos, ¿cómo pudieron preguntar cada vez que compraban ingredientes para la cocina en el mercado? ¿Fue esto un sacrificio a un ídolo o no? ¿Cómo podría preguntar cada vez? Y si visitaron otra casa y hubo carne en la comida, ¿no es esto un sacrificio a ídolo? ¿Cómo pudieron preguntarlo? Vamos a buscar el mismo libro, 1 Corintios capítulo 10, versículo 25 al 29. 1 Corintios capítulo 10, 25 al 29. Yo les leo. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Este versículo no significa que debe vivir una vida de hipocresía. Jesús también dijo que lo que entra en la boca no contamina a una persona, pero lo que sale de la boca contamina a una persona, ¿verdad? Más bien es pensar en la conciencia de los demás y esforzarse para influir virtud. Esa es la fe madura, y la fe madura verá al Señor invisible obrando en la vida de fe de uno. Entonces, mismo libro, 1 Corintios capítulo 8, apóstol Pablo testificó esto, como esto. Vamos a buscar 1 Corintios 8, 13. Primero Corintios capítulo 8, 13. Les leo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Este testimonio es forma de un santo que tiene fe madura, ¿verdad? Porque tomó una decisión esto. Comer carne o no, eso no es importante en vida cristiana. ¿Sí me entiende? Para glorificar, para levantar un hermano de fe, será mejor no comerlo. ¿Por qué? Aún no comemos carne, podemos vivir. ¿Sí me entiende? Eso no significa, ¿verdad? Un hermano tiene como problema, no voy a participar en la unión. Eso no significa, ¿verdad? La unión, palabra, iglesia, predicación, eso es importante.
Apóstol Pablo está diciendo, no es importante, es con esto. Si damos un problema a otra persona, hay que dejar. Eso es fe madura. Al visto de Dios es buena. Entonces, necesitamos cambiar, crecer y madurar con este tipo de forma de la vida de fe. Todos nosotros tenemos libertad, ¿verdad? Tenemos la libertad de comer lo que queramos y hacer lo que queramos. Es mi dinero, es mi tiempo, es mi carro, es mi casa. Así que tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Tenemos libertad. Pero para dar como virtud, hay que controlarlo. Eso es buena al visto de Dios. Sin embargo, si lastima a otro con su libertad y logramos controlar y detener esa libertad, eso es edificar virtud en la iglesia y es una forma de fe creciente. Si usa todo para sí mismo y solo insistirá en sus propios pensamientos y sentimientos, ¿cómo puede ser llamado un hermano de Cristo? También es muy importante enseñar a nuestros hijos a ser considerados con los demás. Consideramos con un ejemplo. 2 o 3 niños pequeños estaban jugando y uno de ellos pidió a sus padres que le compraran helado. Entonces, ¿qué deben hacer los padres? Deben llevar a su hijo y comprarle helado. Sí, es normal. Pero vamos a pensar. Luego, el niño regresará y se jactará ante los niños, ¿verdad? Los otros niños irán a sus padres y harán un berrinche y pedirán importunadamente helado, ¿verdad? Yo vi un día, ¿verdad? un niño como chupó, comió un helado, pero todo 3, 4 como un niño siguió. Ay, yo quiero chupar una vez, por favor, una vez, por favor. Entonces, como un niño diciendo, usted no, usted sí, porque está escuchando mi petición, entonces voy a darle. Pero en época de niños, sí, aprenderán como así. Cuando crecerán, como él no tiene un corazón amoroso a otra persona. Más bien será una egoísta, ¿verdad? Entonces, desde niños hay que enseñar. Sería aún mejor si pudiera comprar helado para los niños con los que estaba. Si no pueden permitírselo por falta de dinero, tenemos que enseñar a nuestros hijos para que puedan entender y aprender sobre consideración por los demás. Eso es iglesia verdadero. ¿Sí me entiende? En ese proceso de tratar con nuestros hijos, aprenderán a ser considerados con los demás. Tenemos que aprender a ser considerado con los demás. Nuestro Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si no aprenden cuando son niños, es difícil ser considerado con los demás cuando crezca. Si no aprende a cuidar y dar, se convertirá en una persona egoísta. Cuando recibimos una consideración, ayuda o algo, aunque le da continuamente, no es un derecho. Debemos recordar que es gracia y gratitud hasta el final. Si no aprendemos a ser considerado cuando comemos, siempre será el que coma primero, ¿verdad? Tengo hambre. Yo primero. Normal, vida normal, tratamos con bien, pero cuando comemos, siempre quiere comer primero.
entendemos, ¿qué tiene corazón? Aún antes trató como considerado, no tiene corazón una buena. Entonces, toda parte hay que pensar primero lo demás. La fe debe parecerse cada vez más a la mente de Cristo, ¿verdad? Incluso si nos sentimos un poco incómodos, debemos ser considerados con la otra persona. Esa es la cortesía cristiana y es a través de ella que podemos conocer los corazones de los demás. Es una fe infantil participar en el servicio que le gusta y no participar en el servicio que no le gusta. Los niños tratan de comer solo los alimentos que les gustan, ¿verdad? Aquellos con una fe infantil quieren hacer lo que les gusta. Sin embargo, los padres no solo pueden darles a sus hijos lo que les gusta. Incluso si a su hijo no le gusta, siempre tratará de proporcionarle lo que necesita para crecer, ¿sí o no? A sus hijos no quiere verdura, siempre quiere darle más, ¿verdad? Más. ¿Por qué? Si comerá solamente chorizo nada más, no crecerá. Solo quiere chupar como compite nada más, no crecerá. Los niños solo quieren comer como compite o helado o galleta nada más, o chorizo. No. Chorizo sí. Salchicho, chorizo, perdón. Salchicho. Incluso a su hijo no le gusta, siempre tratará de proporcionarle lo que necesita para crecer. No hay nada en la comunión, o en el servicio que no sea necesario para el crecimiento de nuestra fe. Hace 3 años, un hermano me pidió, ¿verdad? Pastor, nuestra iglesia tenemos muchos planes, tenemos muchas actividades, vamos a bajar poquito porque nosotros llegó una cansancio a nosotros, cansamos. Pero ahora tenemos más planes, tenemos más servicio. Aún así, nadie, hermanos, está pidiéndome. Yo cuando pasé yo sentí, los hermanos están creciendo. Y también muchos hermanos están participando en los servicios, ¿verdad? Hace más o menos más que 2 años, limpiamos, solo casi servidores nada más. Aún anunciamos, nada hermanos vino para servir juntos. Entonces, plan cambiamos poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Siempre nosotros limpiamos sábados nada más, pero algunos hermanos no tienen como tiempo para participarlo. Entonces cambiamos plan, limpiamos cualquiera, si tiene tiempo podría. Y también después de sermón, cada sector, cada área tiene que limpiarlo. Por medio de estamos dando una como motivación para crecer y participar. Nuestra iglesia, las reuniones, los servicios tienen muchos significado. No solo para limpiarlo, ¿verdad? Por medio de nosotros podemos sentir, somos uno, somos familia, somos dueños de la iglesia. Si tenemos más cariño de la iglesia, predicaremos verdaderamente y fuertemente. Entonces estamos pidiendo para participar los servicios, reuniones, ¿verdad? Entonces es muy importante participación. Pero aquellos con una fe infantil aplican solo como aquellos reuniones que son aquellos reuniones que le gustan nada más, pero tenemos que participar para nuestro crecimiento por sí mismo. Y también aquellos con una fe infantil aplican solo aquellas palabras que son correctas para ellos, nada más. Las palabras que no le gustan en su corazón son
descartados como sin sentido o sin valor. La Biblia, las palabras, los versículos, todo tiene valor para nosotros. Entonces, hay que aceptar, aún no nos gustamos, hay que aceptarlo. Vamos a aplicar cómo cambiaremos en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Hay que aplicarlo. Los niños pequeños no admiten sus propias faltas, pero acusan a los demás de sus faltas. Cuando nos damos cuenta de los errores de la otra persona, primero debemos mirar para ver si no los vemos en nosotros mismos, ¿verdad? De lo contrario, si solo pensamos en los defectos de la otra persona, terminaremos cometiendo los mismos errores que ella. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 al 24. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 al 24. Yo les leo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 24, leamos juntos. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Esta es la edificación de virtud de la iglesia y el crecimiento de la fe. Pensar en el Evangelio, tratar de entender el corazón del Señor, amar y cuidar a los demás, debe haber un camino y un crecimiento en la fe. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. A medida que crece, necesita tener la mente y la práctica para dejar de lado de trabajo de un niño pequeño, ¿verdad? Si no deja de lado de mente y los hábitos de un niño, se convertirá en un adulto infantil. Aún parece adulto, pero todavía. A medida que crecen, tienen diferentes intereses, ¿verdad? Para los adultos, los juguetes pueden ser recuerdos, pero no son alegría, no da satisfacción. Para aquellos que han crecido en la fe, los pasatiempos personales y los hábitos pasados no son agradables, sino una cosa del pasado nada más. Le interesarán más en el trabajo del Señor y de la iglesia, en el Evangelio, y verán un cambio y un crecimiento en su fe, ¿verdad? La iglesia es un regalo de Dios para el crecimiento de nuestra vida de fe. La iglesia no es un lugar de reunión para personas buenas o perfectas. Una persona que era pecadora recibe la gracia de Cristo y permanece en la iglesia, ¿verdad? Éramos pecadores, todavía no somos perfectos. ¿Por qué? Nuestra posición ya cambiamos, pero todavía nuestra condición estamos formando, cambiando hasta el día del Señor, ¿verdad? Entonces, a medida que crecemos en la iglesia y nos enfrentamos a las diferencias de los demás, aprendemos paciencia, amor, humildad y mansedumbre, etcétera, en nuestros corazones. A medida que lleguemos a conocer más y más a Cristo y a Dios, nuestra fe crecerá y nuestro gozo se mantendrá, ¿verdad? Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 13 al 14.
Efesios capítulo 4, versículo 13 al 14. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 14. Pido a las hermanas, lean por favor como con un voz, ¿verdad? Un voz. Para leer como un voz, tiene que poner mucha atención, ¿verdad? Voy a contar 3. 1, 2, 3. Gracias. Solo hay un contenido de fe en nosotros, que somos salvos a través de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Y después de ser salvos, necesitamos aprender las mismas palabras para crecer en la estatura de Cristo. Si realmente hemos recibido la vida cristiana y si permanecemos firmemente en la iglesia de Dios, seremos cambiados en cada etapa de nuestro crecimiento y gradualmente nos convertirá en una persona perfecta a los ojos de Dios. La fe de un niño es una fe que es sacudida por las pequeñas cosas, por las circunstancias y ambientes. Sin embargo, la fe que ha crecido no solo es inquebrantable, sino que son aquellos que tienen la fe de un padre que sostiene incluso a aquellos que son sacudidos. A medida que nos esforzamos por dejar de lado de las características de la fe infantil, para entrar más profundamente en la iglesia y la comunión en la palabra de Dios y para probar la guía y el amor del Señor, avanzaremos hasta una fe cada vez mayor. Vamos a regresar al texto principal. 1 Juan capítulo 2, versículo 13 al 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 14. Vamos a poner cinta aquí para regresar fácilmente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 14. Listo. Les leo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Jóvenes se refiere a la fe de un joven que lucha contra el poder de Satanás. Espiritualmente, la fe de un joven está en medio de aprendizaje de la palabra y es fuerte, valiente y audaz. El versículo 14 enfatiza 3 cosas, ¿verdad? Lo primero es, sois fuertes. La fe de un joven debe ser fuerte. Esa fuerza se encuentra en la gracia que está en Cristo, ¿verdad?
Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que en el Cristo Jesús, dice. Si permanecemos en el Señor y estamos en su gracia, nada será imposible y nada fallará. Para que podamos vivir una vida que siempre gane, debemos estar unidos al cuerpo del Señor. Si una rama cuelga flojamente del árbol, el árbol no podrá dar fruto en rama, ¿verdad? Si la rama es una rama enferma, tampoco dará fruto. De esta manera debemos estar firmemente unidos a la iglesia, el grupo del Señor y Cristo. ¿Quieren que su familia se salve? Sí, es real. Entonces, debe asegurarse de apegarse a la iglesia y participar en todas las reuniones. Tienen que pensarlo. Si caerá, su familia también no tendrá oportunidad para escuchar palabra. Entonces nosotros tenemos que participar en todas las reuniones para recibir un poder de Dios. Nuestra posición ha sido cambiada del juicio a la gracia, ¿verdad? Sin embargo, nuestra condición sigue débil. Necesitamos la ayuda. Necesitamos la ayuda y la guía de Dios, ¿verdad? La clave de mantener el gozo y la paz de nuestros corazones es permanecer en la iglesia, que es su amor. Por medio de participación nosotros podemos recuperar nuestro corazón. Podemos tener un poder verdaderamente y también finalmente podemos manifestar, podemos mostrar a las personas del mundo con nuestra como esperanza vivo, ¿verdad? Pero no recuperamos. Siempre sentimos una derrota, falla. Al visto de Dios, al visto de personas del mundo, no tiene diferencia entre ellos y entre nosotros. Entre ellos con nosotros, ¿verdad? Entonces, no tiene interés para escuchar palabra y tener esperanza viva. Pero si puede encontrar una diferencia, quiere, también podría desear, ¿verdad? Yo escuché una predicación, una invitadora quiere escuchar por qué una hermana y un hermano se cambiaron mucho y también recuperaron mucho su matrimonio. Entonces otra persona cuando vio esto, quiere escuchar palabra. Entonces ya encontró evangelio. Lo vamos a olvidar. Por nuestra acción, forma de vida, está predicando palabra, evangelio. Para recuperar bien, para tener un poder bien, tenemos que participar todas las reuniones y todos los domingos. Aún tenemos enfermedad, vamos a esforzarlo. Podría controlar nuestra salud, ¿verdad? Yo también me sentí como semana pasada, yo también me sentí poquito enfermedad, como llegó una enfermedad. Entonces tuve que controlar, ¿por qué? No levantar en un púlpito, ¿quién predicara? ¿Sí me entiende? Entonces pensando, sí pasaré como así y creo que no puedo levantar, voy a tomar, aún no me llegó una fuerte, tengo que tomar para quitarlo. Doble veces, mi esposa me dijo, ¿verdad? No tome mucho, ¿por qué está tomando mucho? Tiene que controlar, eso es como una adicto, ¿no? Usted no sabía mi corazón, mi responsabilidad. Entonces está diciendo, ¿verdad? Es mi responsabilidad, tengo que predicarlo, entonces tengo que controlar mi cuerpo bien, ¿verdad? Pero vamos a pensar, ¿es solo mi responsabilidad o no?
Ustedes son templo de Dios, ¿no? También tienen responsabilidad. Hay que cuidar bien. Entonces tiene que hacer ejercicio también, ¿verdad? Para controlar bien, para tener una buena salud. Y también hay que tomar medicamento para controlar bien su salud. Porque en Lima, en ese momento, hay muchos virus, ¿verdad? Pero por nuestra oración, por nuestro esfuerzo para cuidar nuestra salud, vamos a vencer juntos. Entonces, por medio de la unión, nosotros podemos recuperar nuestro corazón verdaderamente. Sin la unión, los pastores tampoco pueden guardar su fe. ¿Sí me entiende? Entonces los pastores también como experimentaron. Estoy experimentando importancia de la como iglesia, las reuniones. Yo también estoy participando en las reuniones para predicar palabra, ¿verdad? Enseñar palabra. Pero yo también escuché testimonio de otros hermanos. Por medio de estoy recuperando mi corazón también. Yo sentí que Dios está cuidando por medio de nuestra reunión y nuestros testimonios. Entonces, tenemos que entender la importancia de la unión y iglesia. Es por eso que Dios nos dio a la iglesia. Una de las cosas más importantes que hay que darse cuenta después de salvación es la importancia de la iglesia. San Juan capítulo 15 menciona, ¿verdad? Una palabra: separados de mí, nada podéis hacer. De acuerdo a su palabra, aparte del cuerpo del Señor, la iglesia, no podemos hacer nada. No solo eso, sino que debemos permanecer en ella y confiar solo en el Señor. Si es un hábito mirar a las personas y al entorno, entonces no podemos vivir en gracia y confiar en su fuerza, ¿verdad? No solo eso, sino que también debemos cumplir nuestro papel en el cuerpo del Señor, la iglesia, para mantener nuestra fuerza espiritual en Cristo. No se puede aprender ni experimentar nada de la fe sin obras. Para recibir salvación no ocupa obra, pero después de recibir la salvación, para entender presencia de Dios, para experimentar, sentir poder de Dios, tenemos que obrar conforme palabra de Dios. Vamos a regresar como cinta, 1 Juan capítulo 2, ¿verdad? Vamos a regresar al texto principal, 1 Juan capítulo 2. La segunda, versículo 14 dice: la palabra de Dios permanece en vosotros. En general, las personas tienden a exponer sus propias experiencias o a confiar en ellas, ¿verdad? Sin embargo, aquellos que son salvos deben poner la palabra de Dios por delante de su propia experiencia. Jesús vino a esta tierra cuando el Verbo fue hecho carne. Necesitamos saber que incluso después de su resurrección y ascensión, Él mora en nosotros a través de su palabra, la Biblia. Salmos capítulo 138, versículo 2 dice: has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es por eso que hemos nacido de nuevo por la palabra de verdad, y aquellos que han nacido de nuevo deben anhelar la palabra de Dios, que es leche espiritual no adulterada. Todos los cristianos han crecido en un anhelo por la palabra, ¿verdad? Como Hebreos capítulo 4, 12,
la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, cuando permanecemos en la palabra y lo hacemos, Dios siempre nos da la victoria y nos bendice que acuerdo con la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, lo venció hablando palabra de Dios y haciendo lo que él dijo, ¿verdad? Para que la palabra de Dios tenga poder práctico, debemos actuar de acuerdo con ella. La fe que no actúa según la palabra no puede verificar la victoria que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios permanece en vosotros. No significa simplemente conocerla y memorizarla. Porque conocen la palabra y la hacen. Dicen que la palabra permanece en aquellos que han crecido en fe, ¿verdad? No aplicamos, no accionamos conforme a palabra. No podemos sentir poder de palabra. Sí, por medio de la estación, por medio de memoria, podría recibir una motivación para tener palabra verdaderamente. Cuando batallamos contra Satanás, podemos recordar este versículo, ¿verdad? Podría batallar verdaderamente. Efesios capítulo 6 menciona, palabra es espada de Dios. Con podría batallarlo, pero no tenemos nada, no podemos batallar. Pero aún tenemos, no utilizamos, no aplicamos. Aún tenemos muchas armas. Aún necesitamos todos en memoria. No utilizamos. Si no accionamos, ¿qué significa? No está utilizando las armas. Solo está dándole un peso. Ay, me cargo mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero si utilizamos las armas, entendemos importancia de arma. Entonces vamos a aplicar y actuar conforme palabra de Dios. Cuando escuchamos sermón dominical, tenemos que sacar una lección para aplicar. Dura una semana. No aplicamos, aún participamos. Temporalmente llegó un sentimiento, paz, alegría, pero después Satanás me quitará una paz, alegría. ¿Por qué? Nosotros no tenemos poder para batallar con ellos. No tenemos arma. Aún tenemos arma, no utilizamos. Entonces vamos a accionar, obrar bien conforme a la palabra de Dios. Vamos a volver texto principal, versículo 14. Tercero, habéis vencido al maligno. Tenemos asegurada la victoria en la batalla contra Satanás, ¿verdad? Es solo cuando seguimos la palabra de Dios al 100% y obedecemos la palabra de Dios al 100%. Todos los santos quieren saborear la victoria, ¿no? Pero no se puede saborear la victoria sin proceso. Si obedecemos la palabra de Dios en medio de las aflicciones y dificultades, nosotros también saborearemos la victoria de la fe. Dios quiere darnos la misma gloria que Él tiene. Sin embargo, debemos saber que no hay gloria sin sufrimiento, no hay corona sin sufrimiento, ¿verdad? Pero la gloria y la victoria que recibiremos no se comparan con las aflicciones y dificultades del proceso. Con una gloria inimaginable, Dios nos dará una recompensa, nos recompensará a nosotros. Supongamos un ejemplo. Un hombre fue a una entrevista de trabajo para conseguir trabajo. Jefe de empresa explicó del horario de trabajo. Hay que trabajar de 7 de la mañana a 8 de la noche. Hay que trabajar, tiene que trabajar el sábado y tiene que trabajar el domingo igual.
no tendrá nada de vacación durante el año. Si escuchamos esta condición de trabajo, ¿deberíamos trabajar o no? ¿Qué quieren? ¿Cómo podemos tomar decisión? Nadie persona quiere, ¿verdad? Pero todavía no escuchamos condición final. Pero es cierto, el salario es de 100 millones de colones por mes. Ya cambiamos nuestro corazón, ¿verdad? Ay, sí o sí tenemos que trabajarlo. Porque si dura un año nada más trabajaré, ganaré muchos, entonces voy a descansar. ¿Sí o no? Vamos a pensar. Esta parábola no es una lección de que debemos trabajar en un lugar que le pague mucho dinero. Si el resultado no es comparable con el proceso, significa que también se pueden soportar las dificultades del proceso. ¿Sí me entiende? Los hermanos en su empresa, ¿por qué está aguantando? Está trabajando duro. ¿Por qué? Sin salario nadie puede aguantarlo, ¿no? Pero vamos a pensar, en vida cristiana hay recompensa, hay gloria, hay corona. Finalmente Dios nos dará, ¿verdad? La gloria que recibiremos no se puede comparar con lo que sufrimos. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 17 al 18. Romanos capítulo 8, versículo 17 al 18. Romanos capítulo 8, versículo 17 al 18. Yo les leo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Aquí dice, no son comparables. Si pudiéramos ver nuestra gloria una vez más, o una vez con nuestros ojos, no viviríamos así, ¿verdad? Pero tenemos un excelente ejemplo. Después de que el apóstol Pablo vio el tercer cielo, consideró todo lo que tenía como un basura. Invirtió su vida en predicar el evangelio. Eres buen ejemplo a nosotros, ¿no? Porque él arriesgó su vida en evangelio. ¿Por qué? Porque ha visto el cielo y la gloria eterna. ¿Fue la experiencia del apóstol Pablo solo por su propia bien o no? No, ¿verdad? Dios, porque como dio una como oportunidad a él, para que Dios nos animara y nos consolara, le dio al apóstol Pablo una experiencia en nombre de todos los santos. Vamos a regresar, texto principal, 1 Juan capítulo 2. Entonces, con experiencia de apóstol Pablo, nosotros también podemos experimentar indirectamente. Solo 13, capítulo 2, 13. Los hermanos, los hermanos, lea por favor, voy a contar 3. 1, 2, 3.
os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, dice. La fe del Padre es un paso espiritual hacia adelante de la fe de los jóvenes, ¿verdad? Se refiere a conocer a Dios, una relación verdaderamente personal con Él. Incluso aquellos que tienen la fe infantil conocen al Señor. Pero la fe infantil no es un conocimiento completo de su carácter, sino simplemente el que perdonó sus pecados. Cuanto más se vuelve como la fe de un joven, más se acerca a Jesús y más llega a conocerlo. Porque como lo hizo el Señor, la fe de joven lucha del lado del Señor. Pero la fe de un padre es una comunión directa con nuestro Padre Celestial y un conocimiento más profundo de su corazón. No solo conocemos el corazón de nuestro Padre Celestial, sino que vivimos nuestra vida para agradar a su corazón, ¿verdad? Por medio de su muerte, Dios nos dio una alegría y gozo verdadero, paz verdadero. En ese momento es que nos toca. Aquellos que tienen la fe del Padre son santos espiritualmente estables y fuertes. Se puede decir que aquellos que tienen mucha experiencia en la fe y son entrenados en la palabra de Dios son las columnas de la casa de Dios. Además, aquellos que tienen un corazón de fe, como un padre en la iglesia, son personas de buen corazón, que cuida por los demás y tiene carácter suave. Es una fe que consuela a otros hermanos, contiende en sus luchas y circunstancias y ora para otros verdaderamente. Un padre ama a todos, ya sea obediente o desobediente. La fe de un padre es una persona que tiene un corazón amoroso y da amor a todos en la iglesia. Hay diferentes grados de madurez en la fe de los santos en la iglesia. Hay santos que necesitan leche espiritual y hay santos que pueden comer alimentos blandos, plantas sólidas. Sin embargo, cuando conocemos y meditamos por sí mismo correctamente el estado de crecimiento de nuestra fe, tendremos un deseo de mayor crecimiento. ¿Qué nivel de fe tienen? Ante el Señor debemos crecer cada vez más con la fe de un joven y la fe de un padre. Estamos creciendo en voluntad de Dios y también en las reuniones. Después del sermón también tenemos como una reunión general. ¿Por qué reunimos continuamente después del sermón? ¿Por qué? Por medio de queremos dar un sabor de reunión. Con podría anhelar más. Entonces estamos reuniendo después del sermón. ¿Por qué? Hace más o menos un año nosotros siempre reunimos desde a las 2 de la tarde, pero se fueron todos. Casi servidor nada más queda. Entonces no está bien, ¿verdad? Porque tenemos que reunir para alimentar, compartir una experiencia que Dios le dio. Cuando escuchamos este testimonio, podemos experimentar indirectamente, creceremos juntos. Entonces ocupa reunión y testimonio. Entonces, después del sermón, también vamos a participar en esa reunión. Eso no es como no queremos dar una obligación, pero queremos dar un sabor para saborear
y estamos reuniendo. Vamos a orar para finalizar. Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu iglesia verdadero y tu palabra verdadero. Señor, hoy aprendemos crecimiento de nuestra fe. Señor, nosotros queremos meditar más profundamente, queremos ver nuestra vida para cambiar y crecer bien en tu voluntad. Cada vez tú estás dándonos un alimento y crecimiento, pero si no tenemos un deseo para crecer bien, persona puede crecer. Señor, haznos formar en nuestro corazón buena para tener un corazón anheloso para crecer bien en tu voluntad y también para crecer juntos. Haznos orar uno con otros para apoyar y caminar juntos. Cuando escuchamos petición de oraciones, no queremos olvidar, queremos memorizar y orar verdaderamente. Con nuestra oración queremos batallar juntos en nuestra guerra espiritual. Algunos hermanos están pasando dificultad por dificultad económica o mala salud o daño corazón. Cada diferente dificultad, aún así, Señor, hazle confiar solo tu palabra y tu iglesia, tu reunión, para que pueda recuperar pronto en su voluntad. Y también nosotros sabemos muy bien que en nuestra vida cristiana no hay casualidad, nada. Cada mal ambiente o dificultad de circunstancia, dificultad, Señor, queremos meditar más para entender tu sabiduría y voluntad. Señor, gracias por estar con nosotros hasta el final del tiempo. También, Señor, haznos aplicar tu palabra en nuestra vida que hemos escuchado en nuestra iglesia, sermón dominical. Toda la semana queremos experimentar nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.